Ya. Em, ¿Quedó alguna duda de ejercicio de la ayudantía pasada? ¿Algo quieran resolver al tiro? ¿O sigo con ejercicio nomás? Por mi parte no hay duda, así Ya. que sigue nomás, diría yo. Ok. Voy a compartir pantalla. Ya, entonces tenemos este ejercicio, eh, creo que es del año, ¿qué año era? 2016 creo, ¿ya? El certamen del 2016. Entonces nos dan este esquema que está incompleto, tiene instrumentación por algunos lados, se ven algunos controles, y nos dicen los siguientes requisitos, ¿ya? Entonces, se requiere controlar el funcionamiento de la turbina de vapor, de modo que la proporción aire-combustible permanezca constante, la temperatura del vapor permanezca constante, el nivel de oxígeno de los gases de escape de la caldera permanezca constante y la presión al interior de la caldera permanezca constante. ¿Ya? Entonces, este igual es un ejercicio bien completo porque tenemos que aplicar toda la instrumentación necesaria. ¿Sí? Completar el diagrama P&ID de la turbina de vapor con los controles necesarios para satisfacer los requerimientos funcionales. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, a primera vista, ¿qué tipo de esquema de control regulatorio se les viene en mente? Así en primera instancia. ¿Alguno que le haya sonado? El de razón. Claro, el de razón. Entonces, nos dicen que la proporción aire-combustible. Entonces aquí tenemos que controlar esto para que la proporción se mantenga constante. Ahora, ¿se acuerdan? Para el tema del control de razón, siempre teníamos una variable eh, salvaje o no controlada y una controlada. En este caso, ¿cuál podría ser la variable controlada? ¿El aire o el combustible? Air or fuel. ¿Alguna idea? ¿El aire? Yo diría que el aire, sí. ¿El aire controlado? Claro, podemos controlar el aire. Pero Yo también, diría que por la válvula el claro, combustible. sí, también. Exacto. Aquí tenemos un elemento de control donde podemos controlar el combustible. ¿Ya? De dos maneras, claro, ustedes pueden decir que podemos controlar el aire y también está válido. Pero vamos a controlar acá el combustible. Porque para eso tenemos esta válvula que de hecho está conectada aquí. Y creo que en ninguna parte más aparece algo del combustible. Bueno, o sea, igual uno tiene como libertad para hacer el control, pero vamos a ocupar esta válvula. Entonces esta va a ser nuestra variable controlada. Entonces, ¿cómo era el esquema del... No, uy, no lo abrí. ¿Cómo se llama el PowerPoint? Ya. Entonces, era un lazo control simple, donde... mm, mm, mm. Es un lazo control simple, solamente que tenemos una ganancia al principio de la variable de referencia, que va a ser la no controlada. ¿Ya? Entonces, aplicamos. ¿Cómo medimos la variable no controlada entonces? Que sería el aire. La medimos por acá. ¿Sí? Acá está un instrumento, el FT, significa un transmisor de flujo. ¿Ya? Entonces aquí podemos medir el aire que está entrando. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar esta variable. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicársela al control de acá abajo. ¿Ya? Y acuérdense, la variable no controlada se multiplica por una constante, que va a ser la K. ¿Ya? Disculpa. ¿Sí? Ese PPT que tenías como de los distintos tipos de Ajá. controladores, ¿dónde podemos conseguirlo? Ah, no, es que yo lo hice. Se lo voy Ah, a eh, poner en los comentarios del YouTube, en el video del YouTube. Ahí se lo voy a poner el link, ¿ya? ya, vale, gracias.
Ya, gracias por acordarme, si igual tenía como pensado hacer eso. Bueno, entonces tenemos que aplicar la multiplicación, ¿sí? Esta variable multiplicada. Entonces, acuérdense, vamos a ocupar un fy. ¿Qué significa la y? Lo que vimos la otra vez. ¿Alguien? Comodín, ¿no? Una cuestión así, que era como para distintas Claro, funciones. sí, nos sirve para hacer distintas funciones. También para conversión es como una variable auxiliar. Entonces, esto va a ser una multiplicación y la vamos a multiplicar por un k. ¿Ya? Para otro lado. Por un k. Ya. Entonces ahora viene un control retroalimentado simple nomás. Entonces esta acá va a ser el set point hacia nuestro controlador. ¿Ya? Que lo vamos a poner, ¿dónde puede ser? Por acá. Este va a ser nuestro controlador, donde vamos a controlar ahora el flujo de combustible. También va a ser un FC, un flow controller. ¿Ya? Entonces esto va a ser el set point. El set point. Y vamos a controlar. De hecho, esto nos quedó medio extraño. Voy a... ¿Cómo lo podría hacer? No sé si puedo recortar. Ahí. Ya no importa. La cosa es que... Ahí salió. Uy. Vamos a dejarlo como por ahí. Vamos a recortar un paso así. Vamos a ponerle. Ya estoy un poco medio feo. Ya, pero la idea es que... bueno. De ahí para hacer un poco más despacio. Entonces con este control vamos a recibir una señal de por acá. Que va a ser... Uy, ¿qué pasó con él? Ay, perdón chicos, estoy como medio enredado. Ya no sé qué pasó. Voy a hacerlo de nuevo. ¿No? Este FC. Entonces el controlador va a aplicar su control en la válvula, habíamos dicho. ¿Ya? Y siempre el controlador tiene su set point. Lo vamos a dejar por acá. El set point y además la medición interna. Que aquí estaría el lazo realimentado. ¿Ya? Entonces este sería el set point. Por acá, esta es la manipulated variable. Y esto sería el process value. ¿Sí? La variable del proceso que vamos a controlar. Entonces aquí estamos haciendo el control de resonancia. Entonces, estamos midiendo el flujo de aire. ¿Ya? Lo estamos haciendo con una razón K a este lazo acá. ¿Sí? Al flujo de combustible. ¿Sí? Entonces, esto sería... Disculpa, ¿Sí? ¿qué significa PV? PV es el process value. ¿Ya? Ah, ya. Y ese generalmente es para la... O sea, es para una variable medida. ¿Ya? Ah, ya. ¿Y el MV? El MV es el manipulated variable, la variable manipulada. ¿Ya? En este caso estamos manipulando justamente la válvula. ¿Sí? Entonces el Ah, vale, MV vale. es la acción de control que tenemos y el PV es la medición. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo aquí voy a dibujarlo. Tendríamos entonces que este sería algo así. Tenemos, voy a anotar esto como QA, el caudal de aire.
va a estar multiplicado por un K, ¿sí? Y tenemos un lazo simple, entonces, el de acá, que tendríamos lo siguiente. Sería el más menos por acá. Después voy a escribir un cuadro nomás. Oh, muy chica la letra. Ya no voy a dibujar nada. Un control que sería el FC, que sería nuestro control. Y después aquí tenemos una parte del sistema, ¿sí? Que sería en este caso la válvula. La voy a dibujar así como una válvula, que sería como nuestro. Claro, porque nuestro sistema en general sería como todo el asunto, pero siempre estos procesos industriales están separados en varias etapas. Entonces esto sería como una etapa del sistema en general, ¿sí? No es como todo el sistema, ¿ya? Y esto se retroalimenta por acá, ¿sí? Y bueno, para darnos cuenta, acuérdense, yo les había dicho que estos globitos de control los podríamos como encapsular así, ¿sí? Porque no tenemos como ese más menos, ¿ya? Entonces está entrando la multiplicación de QA por K, está entrando aquí como set point, y estamos midiendo el FT. Entonces esto de acá sería el FT, ¿sí? FT, porque estamos midiendo la salida de acá, que sería el caudal de combustible. Voy a poner QF, ¿sí? Entonces esa sería como lo que estamos haciendo. Entonces esto sería el PV, esto el set point, y acá de salida del controlador el MV. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos como eso ya más o menos cocinado, ¿ya? Después nos dicen, la temperatura del vapor permanezca constante, ¿ya? ¿Dónde está la temperatura del vapor? Acá. ¿Cómo la podemos medir? ¿Sí? La temperatura del vapor. Voy a poner El teteo, ¿no? el TT, justamente, ¿ya? Entonces esta va a ser una variable. Y, a ver, de todas maneras, podemos... ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlar el nivel? O sea, la temperatura del vapor. ¿Cómo la podríamos controlar? Podemos tener varias maneras de enfocar esto, ¿ya? Pero esto lo vamos a hacer eh, controlando el caudal de agua, ¿ya? Porque de hecho, si esto va a ser un calentador que siempre va a estar a una cierta razón acá, siempre va a estar calentando como a la misma razón, habíamos dicho. Entonces, como que si esto se mantuviera, no sé, pues, como a una misma temperatura, ¿sí? Ahora, si aumentamos, no sé si, por ejemplo, cuando uno abre la ducha y pone mucha agua, esta, esta no va, por ejemplo, si aumenta mucho el caudal, no va a calentar totalmente. En cambio, si uno abre el agua eh, más suave, va a tener mucha más temperatura, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser un control acá, justamente en el supply del agua, en la alimentación de agua, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es medir esto y tenemos que de alguna manera conectarnos acá, ¿sí? Tenemos que hacer un control acá. Este simbolito es una bomba, ¿sí? Generalmente se dibuja así o tiene como una boca, ¿sí? Generalmente así se dibujan la- bueno, como este, po. Sí, ahí está, po. Ahí, lo maté, ya. Entonces tenemos que hacer eso. Pero, eh, ¿cómo podríamos enfocar este problema? ¿Podemos hacer un control simple nomás? ¿O a alguien se le ocurre otra cosa?
¿Nadie? Ya, miren, el enfoque que se puede hacer es que, bueno, de hecho tenemos que controlar acá, ¿sí? Hacer un control acá. Tenemos que mantener esto constante, esta temperatura, pero en base a modificar la alimentación del agua. Que esto lo vamos a modificar haciendo control en esta bomba, ¿ya? Entonces, también tenemos el flujo del agua, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer puede ser un enfoque en cascada, ¿ya? Donde vamos a tener un control aquí en el flujo del agua para tener un control en la temperatura del vapor que está saliendo, ¿ya? Esto, bueno, el tema del control en cascada siempre se ocupa como en la industria porque, como les dije antes, tenemos el proceso, este gran proceso, está separado como en varias partes, ¿sí? Entonces tenemos acá el horno, tenemos acá una salida de los gases, tenemos aquí lo que habíamos dicho del control del combustible que entra, y aquí tenemos el control del agua que sale, ¿ya? Entonces cuando tenemos ese, ¿sí? ¿Cuál era la explicación de por qué usar controles en cascada? Es que claro, se puede usar el control de cascada cuando tenemos un proceso que está como dividido en etapas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el esquema en control de cascada, se lo tengo por acá arriba, ya, no sé, no lo voy a copiar, pero está acá, en el PowerPoint. El control en cascada, aquí está, ¿ya? Porque tenemos varios procesos, ¿ya? Y además nos sirve para rechazo de perturbaciones, porque miren, aquí por ejemplo está el mismo proceso, de hecho todo esto es, no sé si puedo dibujar acá, ya no sé, ya, pero este P1 y el P2 es parte del mismo proceso, solamente que está dividido en etapas, como se muestra acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la, el proceso más grande sería el estanque de acá, y el proceso más chico sería la válvula, que de hecho aquí en cascada se está controlando con el lazo chico la válvula, pero el proceso grande, que es el lazo de afuera, sería el proceso de todo, junto con el estanque. Y esto se hace también porque eh, controlar directamente al estanque es un proceso lento, ¿ya? Esto tiene un tiempo de respuesta muy grande, ¿ya? Y se hace un control más, el control interno se hace porque tenemos de hecho hay unos requerimientos que es como una razón de 3-1, creo que algo así era, no me acuerdo bien, de que el lazo interno tiene que ser 3 veces, por lo menos 3 veces mayor que el lazo externo, ¿ya? Por ejemplo, aquí el control de la válvula solamente se está midiendo y se está controlando al tiro. Entonces, esto es un proceso bien, bien rápido. En cambio, el estanque, eh, ya, bueno, de por sí es un sistema más grande, tiene más... eh, a ver, bueno, el ejemplo de este horno es más completo, ¿ya? Porque el agua, de hecho, está pasando por acá y esto se va a demorar mucho, ¿ya? Hasta que pase por acá. Entonces, hacer un control simple va a tomar mucho tiempo para, para controlarlo, ¿ya? Entonces, por eso se hace como el control en cascada, ¿ya? Igual, mi explicación no sé si fue muy buena, muy comprensible, pero estoy seguro que en YouTube alguien lo explicó mejor. Pero esa es como la idea. Por eso se puede ocupar como el control en cascada. No sé bien cómo lo explicó el profesor en sus clases. Así lo tenía entendido yo. Pero bueno, ¿Cuál dijiste que era el proceso más lento, el lazo interno o el externo? el externo siempre es el proceso lento, ¿ya? Entonces, aquí el proceso externo, o sea, el proceso más lento, sería el proceso de calentar el agua. Todo este proceso de acá, ¿ya? Porque la temperatura, haciendo la temperatura, o sea, si lo vemos en muestra de tiempo, va a llegar, no sé, po, si aplicamos un control acá, por ejemplo, abrimos la válvula para que sea más grande, la lectura, o sea, el efecto que va a tener esto va a ser mucho más lento,
¿sí? Es lo mismo que, imagínense, en el calefón, cuando uno abre el agua, uno abre el agua y se demora un tiempo en calentar, ¿sí? Pero la acción rápida es la que uno está moviendo la llave, ¿sí? Entonces eso sería como un símil que se podría hacer a esto, ¿sí? Entonces, eso sería como la idea. Entonces, habíamos dicho que el control pequeño iba a ser acá, ¿ya? El lazo interno del control iba a ser acá. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre tenemos un set point que lo vamos a agregar. Bueno, está el controlador, ya está el controlador, el SC. El S es de speed, ¿ya? Porque esto es una bomba. Entonces está controlada por velocidad, ¿sí? Mientras más velocidad, más flujo va a haber hacia este horno. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar justamente como la variable de la PV, esta de acá, hacia este control. Sería el process value, ¿sí? Y esto además tiene un set point. Y acuérdense, ¿cómo era el tema del set point en los controles en cascada? Ujú, sí. ¿Qué significaba SC? SC es speed control. Ah, ya, La C controlador. siempre es control. La S Ya. es el speed. Y Esta P el es, Y era una función. claro, Y es función. Eso igual Ya, los está tres son. en la Ah, ya, PPT. ya, ya. Mira, se los voy a mostrar igual. Para que, esto está aquí. Aquí creo que es Garabastian ID. Disculpa, yo también tengo una pequeña duda. ¿Cuál es la ¿Sí? diferencia entre el TT y el PT? Porque las dos como que son mediciones, pues, pero no sé cuál es la... O sea, el FT y el TT, eso. El FT y el TT. El FT es flow transmitter. O sea, es una medición de Ah, flujo. Y la T es de temperatura. ¿Sí? pero los dos son mediciones, no, eso es lo que importa, Son ¿no? instrumentos. Por ejemplo, aquí es no sé, aquí hay diferentes tipos de instrumentos para medir flujo. Hay ultrasónicos, hay por Bernoulli, hay diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, puede ser una PT100 que haya. No sé, algo así. ¿Ya? Pero es básicamente el instrumento que está ahí. Ah, Ujú. ya, ya. Vale. Y claro, la sigla está ahí. Está aquí, claro, aquí está la sigla. Ya, entonces lo primero es de qué tipo es el bloque, el circulito. Por ejemplo, la L es de nivel, ¿ya? La I es de corriente, la J de poder, o sea, de potencia. Aquí, por ejemplo, la Z, o sea, la Y, era de evento, estado, presencia, ¿ya? Pero eso es la primera letra, ¿ya? Pero como segunda letra también se puede decir como relay y cómputo o conversión, que era lo que estamos usando, que auxiliar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la T es de temperatura y la segunda T, que es la succeeding editor, es transmisor. ¿Sí? Entonces, esta tabla de la ISA le sirve para ver qué tipo de instrumento es cada cosa. ¿Ya? Entonces, en el control en cascada, teníamos que el set point del lazo interno era la salida del controlador del lazo externo. ¿Sí? Lo voy a dibujar. Tenemos lo siguiente. Lo voy a dejar así nomás. Tenemos el lazo interno, por ejemplo. Más o menos. Y después tenemos el lazo externo. Ya donde esto va a ser el controlador 1, controlador 2. Aquí siempre un más o menos. Y esto va a ser la salida de este sistema de acá. Ya donde aquí puede haber otra parte del proceso. ¿Sí? Esta una parte del proceso y otra parte del proceso. ¿Sí? Entonces el lazo chico que tenemos
es el de acá, que sería el de acá, y el set point, que sería lo que vamos a poner acá. El set point sería la salida de otro controlador. Entonces vamos a agregar el controlador que va a estar relacionado a la temperatura de salida. ¿Ya? Entonces lo vamos a agregar acá. Este sería, ¿qué letras serían? Un controlador. Sabemos que es C, la última, pero la primera, ¿qué sería? T. T, justamente. Un TC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a medir desde acá. La PV, la variable del proceso, la vamos a tomar desde justamente esta medición de temperatura. ¿Ya? Y eso sería. Bueno, aquí claramente no pusimos un set point porque va a tener como un... Vamos a dejar que esto va a tener un set point interno. ¿Ya? Eso es común en los controles. Entonces, vamos a Oye, encapsular acá. ¿Sí? no entendí mucho lo que hiciste ahí al último, porque se supone que si estáis controlando en cascada, el set point viene del control de velocidad, el feedback viene del TT y la actuación, ¿dónde va? La actuación El controlador de temperatura. de este controlador va justamente el set point, pues. Si eso mira, aquí está este va a ser voy a borrar acá. Entonces sería, el TC sería el del lazo grande. Claro, Ah, claro, claro, sí, pues, porque es más rápido controlar la velocidad del flujo. exacto. Ah, ya, vale. Eso, justamente. Entonces aquí voy a cambiar las letras. Esto sería el SC, ¿sí? Esto sería el... ¿Qué sería esto? Esta parte del proceso, del bloque interno. Sería como la válvula, ¿sí? Ese sería O sea, no la válvula, coil, ¿Qué cosa? coil, o sea, esa como inductancia que está, se supone. No, Tubería. esto sería ¿cómo se llama? Se olvidó, ¿cómo se llama esto? La bomba. La bomba. Sí, esto sería como la bomba, porque estamos haciendo control justo en la bomba. ¿Sí? Este control está aplicado aquí. ¿Ya? Eso es lo que estamos... Y bueno, aquí yo puse solamente la bomba, pero esto lo podemos separar en más diagramas, que sea la bomba y que de salida de la bomba estamos viendo, ¿qué cosa? El caudal de agua. Esto lo voy a poner como QA, QW, de hecho. ¿Sí? QW. ¿Sí? Está ocurriendo un proceso aquí, pero está principalmente enfocado con de la bomba, que está, ¿cómo se llama? Eh, controlándose aquí el caudal de agua. ¿Sí? ¿Y cómo se está midiendo? Justamente con lo voy a dibujar nomás. Con el FC, el FT, el Flow Transmitter. ¿Sí? Entonces aquí se está midiendo el caudal de agua, que de hecho lo voy a poner por acá, da lo mismo donde lo ponga. Total, el caudal siempre va a ser igual. Ahí o ahí. El caudal del agua se está midiendo con el FT, ¿sí? Y está entrando al control. ¿Y qué está haciendo el control? Actuando sobre la... va a terminar en 10 minutos la reunión. Nos metemos en el mismo enlace ya, por si acaso, cuando se corte. ¿Ya? Y está actuando en la bomba. Y la bomba lo que hace es modificar justamente el caudal de agua, de alimentación. ¿Sí? Y esto de acá sería como el resto del proceso, ¿sí? Que sería como todo esto de acá. Voy a buscar que sea como bueno, voy a dejar el proceso. Entre comillas, va a ser eso como el, el horno, ¿ya? Pero esa es como la idea. Y bueno, aquí también tenemos
Vamos a borrar aquí. A la salida de este proceso que estamos midiendo, tenemos de salida, bueno, podría ser caudal del vapor, pero lo que estamos viendo acá es la temperatura del steam. ¿Sí? Disculpa. Ujú. El set point del lazo interno sería lo que está entre TC y el sumador, ¿cierto? Justamente. Este sería el set point. El set Ah, point. bueno. Y bueno, este sería el PV. Y este sería el MV, que no se ve aquí, no hay línea, pero estaría como aquí. ¿Sí? ¿Qué puso una W? Ya, MV. ¿Sí? Y eso. Bueno, aquí tenemos también el del lazo grande. Tenemos que. Oh, pésimo círculo. Ya, no importa. Sería el TT. ¿Sí? Estamos midiendo la temperatura. Bueno, está la temperatura de salida como variable física y la estamos midiendo con el TT para realimentarla al control de acá. ¿Sí? Así que esto lo encapsulábamos así. Esto de hecho va a estar encapsulado así porque el set point de acá lo vamos, como dijimos, no nos dice nada del set point, así que lo consideramos que es interno a este controlador. ¿Sí? Entonces ahí tendría, este sería como el TC, el circulito ahí. Esto sería el otro. Desde ahí, justamente desde el set point. Entre el set point, ¿ven? Eso sería como lo que está pasando. Entonces ahí logramos controlar más o menos la temperatura del vapor que está saliendo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, bueno. Ya, bueno. Bueno, lo siguiente, ¿qué nos dice? Bueno, vamos marcando lo que ya tenemos. El nivel... Ah, ya tenemos esto, más o menos, y esto. Ah, pero miren, hay otra cosa acá, ¿ya? No estamos ocupando esto, este TT, ¿ya? ¿Qué es lo que es este TT? La temperatura del agua, de entrada al sistema. ¿Qué podría ser eso? Para el sistema, la temperatura del agua. Una salida, una entrada, perturbación. Perturbación. Una Podría perturbación. ponerlo Justamente. como feed forward. Exacto. Justamente. Hay que, por ejemplo, ¿por qué una perturbación? Porque esta temperatura puede variar, ¿ya? Esta temperatura del agua puede variar y nos puede, por ejemplo, si el agua está entrando muy caliente y la estamos calentando, va a salir mucho más caliente. Si está muy fría y la estamos calentando, no va a ser tan caliente. Pero claro, es una perturbación. Y las perturbaciones, siempre que sean medibles, se agregan al lazo de control para lograr ese rechazo a perturbación. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer, voy a mover esto un poco acá. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Podemos agregar, como bien dijo el compañero, un feed forward. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acuérdense que el feed forward era este tipo así. ¿Sí? Donde la perturbación va a entrar al proceso, ¿sí? Pero la vamos a compensar sumándola acá al- a la salida del control, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Lo hacemos por acá, ¿ya? Entonces voy a anotar la temperatura del agua. No, la temperatura del agua de W, ¿sí? Que esto va a estar medido por el TT, ¿sí? Por ese TT, el de acá. Y la vamos a agregar
al sistema. Ya, entonces, voy a borrar esto aquí. No lo puedo mover. Y lo vamos a... Está bien esto, ¿verdad? No, está mal. ¿O está bien? ¿Dónde lo agregamos? ¿No debería ir antes del controlador? Justamente. Sí. Entonces lo vamos a poner acá. Porque es una perturbación que no está perturbando aquí. No está perturbando aquí, está Es una perturbando acá. perturbación de entrada. Claro, al sistema grande. Entonces esto está mal. Y bueno, voy a mover esto. La perturbación en verdad está actuando aquí, en el sistema grande. Aquí está actuando. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es sumarla acá. Esto va a quedar medio feo. Voy a eliminar estas cosas. Ya se entendió, supongo. Y voy a... ya voy a borrarlo. Oh, muy pequeña la coma. No importa. Voy a hacerlo en chiquitito acá. O de hecho no, pues puedo ocupar esto mismo. ¿O no? Claro, porque aquí lo queremos sumar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sumar esta perturbación acá. La vamos a sumar ahí. Entonces ahí con eso vamos a estar compensando la perturbación. ¿Sí? Esto, imagínenselo enmascarado, sin el, ¿cómo se llama? Sin el lazo eh, interno, que es lo mismo de acá, ¿ven? Está el controlador y el proceso, ¿sí? El controlador y el proceso, y le estamos sumando la perturbación aquí entre medio, ¿sí? Entonces ahí estamos compensando, ¿sí? Y bueno, esto, ¿cómo se haría acá? ¿Dónde metemos esto? ¿Sí? Según eso, ¿cómo lo haríamos? Esto hacia dónde iría, este TT, que sería lo que está saliendo acá. Lo tenemos que meter como suma, ¿sí? Entonces, claro, ya aquí estoy reutilizando el mismo sumando, pero acuérdense que el mismo controlador tiene la suma, entonces vamos a crear un elemento de suma, ¿ya? ¿Cómo se crea el elemento de suma? Con un FY. FY, justamente. Entonces, no. Vamos a agregar un FY que va a ser con una suma, ¿ya? O agregan el símbolo del sigma, ¿sí? Aquí yo no sé cómo hacerlo. Y lo vamos a agregar acá. Y eso sería. Entonces estamos, ¿cómo se llama? Agregando aquí la perturbación al sistema. Aquí venía el punto, bueno, la salida del controlador, ¿sí? Y se le suma la perturbación. Entonces ahí estamos haciendo la retroalimentación. ¿Esto por qué se hacía? ¿Alguien se acuerda? Esta feed forward. Para compensar rápidamente las perturbaciones, ¿sí? En vez del feedback que primero lee y después actúa. Este actúa antes de Se da actuar por... al tiro y compartir pantalla. Javier. ¿Sí? Entonces siempre debería hacerse el feed forward al controlador más rápido. No, aquí no lo estamos haciendo al controlador más rápido, ¿no? Lo estamos haciendo al lento. Porque al sistema en general que está entrando esta perturbación, ¿sí? No es como por así decirlo, subsistema, ¿sí? Porque la perturbación está entrando aquí. Claro, no, pero Ujú. estáis sumándola a la entrada del controlador
de rapidez, de velocidad. Ah, claro. Sí, pero Se supone que es el controlador más rápido porque el de temperatura es más lento. claro, sí. Pero claro, como les decía, era esto al final. Aquí, por ejemplo, aquí no está el lazo más chico. Creo que en las PPT del profe salía salía algo parecido. Déjenme revisarlo. Que creo. Bueno, ahí está el control en cascada. Ah, no, esto era de rango dividido. ¿Ya? Que claro, aquí también está un control de rango dividido con uno de. Sí, pero no era lo mismo. Yo pensé que era algo así. No, pero claro, o sea, es donde está la perturbación al final donde tenemos que retroalimentarla. ¿Sí? En este caso está en el proceso más grande. ¿Sí? Ahí se retroalimenta. Y eso. Entonces, ahí ya tenemos ya cocinado lo de acá. ¿Qué más nos pedían? Igual ¿Sí? todavía me queda como duda ahí porque intuitivamente yo lo tiraría antes del control de temperatura, ya que también es una variable de temperatura, ¿Lo tirarías dónde? al primer sumador. Ah, tú tirarías esto hacia acá. Intuitivamente sería como lo primero que pensaría yo porque los dos son temperatura. Eh, sí, no, te entiendo. Pero no. Es que este control feed forward, bueno, aquí creo que está el esquema, es más pequeño, no sé dónde estaba. Eh, Esto de acá, ¿sí? Siempre se va la perturbación, ¿sí? Aquí está el proceso, y se hace ¿cómo se llama? El feed forward a la salida del controlador, ¿sí? No a la entrada por ejemplo, donde está el error. Tú dices meterlo ahí junto con el error, pero mm, sí. Ah, ya. Sí, mira, no te podría decir bien claro por qué, por qué así. Voy a intentar buscarlo igual, la respuesta. Pero Pero por ahora me quedo con eso de que se sí, pone después del controlador. claro, sí, siempre después del controlador. ¿Sí? Vale. Entre el controlador y la planta, que sería entre el controlador y la planta. Ya. Lo siguiente, el nivel de oxígeno de los gases de escape de la caldera permanezca constante. ¿Ya? ¿Alguien sabe dónde está el nivel de oxígeno? ¿Dónde se está midiendo? ¿Algo? ¿No? Por descarte. El que Ya. dice PT o el que Este. dice A. No, esto es presión. Esto es la presión en la caldera. Este Sí, A, pues, ahí. el A se ocupa generalmente para análisis. ¿Ya? Para, no sé, bueno, no de densidad, pero se ocupa para como instrumentos como más específicos de análisis. En este caso es como un instrumento que está midiendo la cantidad de oxígeno que está saliendo, ¿sí? Que justamente que aquí está el escape, ¿sí? Aquí por acá salen los gases de escape y está el nivel de oxígeno, ¿ya? Entonces, ahí está. Tenemos que, queremos que el nivel de oxígeno de acá sea constante, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo podemos, con qué variable lo podemos hacer el control? ¿Con qué medición se podría hacer? ¿O a dónde controlar? ¿Sí? Bueno, el oxígeno claramente está relacionado al aire, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo, podríamos hacer un control acá, y justamente por descarte tenemos este control de acá, del aire, ¿ya? En donde podemos actuar sobre la cantidad de aire que entra, ¿sí? Va a ser proporcional a la cantidad de oxígeno, ¿sí?
Ahora, ¿por qué aquí? Y no en el combustible, porque igual, por ejemplo, si aplicamos más combustible va a consumir más oxígeno, no sé, cosas así. Pero el combustible ya lo estamos, ya le hicimos un control por razón, ¿sí? Donde se acuerdan que esta era como la variable no manipulada. Bueno, ahora la vamos a manipular justamente, ¿ya? Pero al manipular esta, justamente estamos manipulando por razón el combustible, ¿sí? Entonces como una cadenita. Para controlar el nivel de oxígeno en la salida, vamos a manipular la cantidad de aire que entra, y como estamos manipulando la cantidad de aire que entra, automáticamente, por este control de razón, se va a ver manipulada la cantidad de combustible para mantener una relación siempre igual. ¿Sí? Esa sería como la idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea? Ocupando este A, que este A nos va a decir el nivel de oxígeno. Tenemos que conectar estas dos cosas al final de cuentas, ¿sí? ¿Alguna idea? No. Ya, se hace un control simple nomás. No había que rebuscárselo tanto. Tenemos que manipular simplemente esto de acá. Esto lo voy a tener más para acá. Ya, voy a sacarlo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tirar esta señal. La vamos a poner más o menos por acá. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos? Ah, no miento, po. Porque, claro. mm, a ver. Ya, 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 ya. A ver, espérense un poco. No es un control simple, porque está pasando como lo mismo que en el caso pasado. ¿Ya? Queremos manipular esto de acá, ¿ya? Pero con la medición misma ¿cómo se llama? De su mismo caudal, ¿ya? Queremos manipular acá, pero en base a otra cosa, ¿ya? Entonces eso sería también en cascada, ¿sí? Como en este caso que queríamos manipular la temperatura en base a la abertura de la válvula, ¿sí? En base a la cantidad de agua. Aquí estamos manipulando el nivel de oxígeno en base a la cantidad de aire que entra, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Algún comentario? Sí, en este caso entonces el lazo interno ya estaría hecho ya porque viene hecho de la primera parte, ¿o no? ¿Cuál parte? De, El primero del que hicimos de razón. Ahí ya tiene un lazo claro, chiquitito. claro, aquí ya hay que es justamente este lazo, ¿sí? Faltaría hacer el lazo de afuera nomás entonces. Justamente, creo. ¿Será? A ver, a ver, a ver. Igual me da sentido. Mm, mm, mm. No, y en parte sí. Mira, voy a dibujarlo acá, ¿ya? Voy a reutilizar esto. ¿Cómo seleccionaba esto? Claro, tú me decías que aquí ya tenemos un lazo, ¿ya? Entonces lo voy a tirar esto para acá, ¿ya? Pero este QA, ¿cuál va a ser ¿cómo se llama? Su control. ¿Cómo se va a estar viendo controlada esta variable? En base al control de acá, al SC, ¿sí? Este controlador de la bomba va a controlar este QA, ¿ya? Entonces no, mala idea. Voy a borrar esto aquí. Y vamos a expandir este sistema, ¿ya? Donde, de hecho, vamos a... Bueno, está SFT. No sé si agregarlo. Lo voy a agregar igual para que sigamos la línea después. Este FT, ¿ya?
Lo agregué así, por una razón específica. Y aquí en la salida tenemos el SC, ¿sí? Este controlador, que sería el de acá, el del aire. Le voy a poner aquí una de aire, ¿sí? Va a manipular la variable, ¿cómo se llama? FT. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de esto mismo, de otra válvula, o sea, otra bomba, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí a la bomba, que este sería como el otro subproceso, ¿ya? Que este sería como bueno, este bloque es como la bomba, pero también todo lo que conlleva, o sea, aquí, por ejemplo, hay matemática que te dice, no sé, por la velocidad, y aquí se está transformando al tiro en el caudal, ¿sí? Esto sería el caudal de aire, ¿sí? O el flujo de aire, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, aquí se hace la retroalimentación con el sistema, ¿ya? Donde no dibujé, está el más y el menos, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, tenemos que hacer eso, ¿ya? Pero ¿cuál es nuestro punto de operación? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro punto de operación? ¿De dónde viene? ¿Ya? Que eso era lo que teníamos ahora, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿Dónde está nuestro punto de operación? Eso lo tenemos que sacar relacionado al APU, ¿ya? Entonces, lo que está pasando acá es que, eh, bueno, aquí tenemos la salida QF que teníamos de acá, pero también está entrando a este sistema, el QF, a un sistema más grande, ¿sí? Que sería como el sistema en total. ¿Sí? Acuérdense que todo esto lo estamos como separando en mini subsistemas, ¿ya? Entonces aquí tenemos como el sistema más grande, donde le está entrando el... Esto igual está como un poco raro, ¿ah? Esto también tendría que como que entrar por aquí, ¿no es cierto? Al sistema, pero lo estamos haciendo así. Pero de salida nos está diciendo que tenemos ¿cómo se llama? El nivel de oxígeno, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener el nivel de oxígeno, número 2, ¿ya? Lo voy a agregar así. Entonces, este nivel de oxígeno, ¿cómo se mide? Con un analizador, ¿sí? Y esta va a ser nuestra variable, ¿ya? ¿Y esto va a ser nuestro punto de operación, el nivel de oxígeno? No, pues, ¿ya? Porque necesitamos que esto se mantenga constante. Entonces lo que vamos a hacer es que justamente aquí vamos a hacer justamente aquí se está haciendo ¿cómo se llama? El, el control en cascada, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener nuestro controlador, que le vamos a poner el A por el analizador y AC. Un AC. Vamos a estar sumando nuestra referencia, que esta es la referencia de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro nivel de oxígeno, el O2 ref, pésima R. O2R, una R ya de esa así, ¿sí? Tenemos que mantener que el nivel de oxígeno se mantenga constante. Entonces esta es nuestra referencia que tenemos, ¿sí? Aquí no podíamos haberlo hecho porque aquí estamos mezclando peras con manzanas. Estaríamos mezclando el caudal de aire con una referencia de oxígeno, ¿sí? Eso es mezclar peras con manzanas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es medir la cantidad de oxígeno en base a nuestra referencia. Tenemos el error, aplicamos el control y este controlador nos va a dar más o menos la referencia en base a matemáticas, nos va a dar la referencia del caudal de agua que tenemos que tener para que se cumpla tal condición, ¿sí? Del oxígeno. ¿Se entendió más o menos? Me enredé mucho. Una consulta, ese ¿Sí? AC que pusiste el controlador de arriba, donde está el flujo de aire de salida. Este todavía no lo Dice agrego. que De hecho, está pendiente. ¿Por qué? Si seguimos la línea, lo voy a empezar a dibujar así. Bueno, tenemos la salida del aire, que sería lo de acá, que la estamos midiendo, ¿sí?
La estamos midiendo acá, que es de la salida del sistema más grande. Que de hecho esto podría dibujarlo como el subsistema de acá, po, del stack, de la salida de ¿cómo se llama? De aire que está saliendo. ¿Ya? Pero después nos vamos al control. Acuérdense que el control siempre lo dejamos como así. En este caso va a tener referencia interna, porque no tenemos como dónde poner una referencia. O incluso la podemos poner, si queremos, que va a ser una flecha nomás, con una referencia, con eso mismo. Pero claro, este AC lo tenemos que agregar acá. ¿Ya? Entonces vamos a agregar un AC. Un controlador. Una C. ¿Ya? Entonces este AC va a tener justamente que, bueno, esto era el PV, la variable observada, la variable del proceso que va a entrar, que es esto, el PV. Y de salida va a tener la manipulated variable, la variable manipulada. ¿Que a dónde va a entrar? Va a entrar a este sistema más chico. ¿Ya? Entonces voy a cambiar de nuevo al lápiz. Entonces este MV, bueno, estábamos por acá, hacia el controlador, y de salida al controlador tenemos que llegar hasta acá, hasta este otro controlador, ¿sí? Que esto también lo voy a enmascarar así, de la siguiente manera, ¿sí? Que tenemos la entrada, la medición y la salida. La salida está aquí mismo, del controlador, y la medición, ¿cuál es? ¿A dónde está bueno, aquí está. La medición es la de acá, el FT. Bueno, lo puse ahí el FT, pero lo podría, para seguir el orden de lo que, como lo estaba haciendo siempre. ¿Sí? FT, ¿esto es un FT o no? ¿Qué pasó? Parece TT. Ahí sí. Ya, entonces, estamos entrando acá. Entonces, vamos a, como decíamos, tenemos que seguir la línea. ¿Hacia dónde? Hacia el controlador. Entonces ahí seguimos la línea. Entonces el set point de este controlador, o sea, la salida de este controlador, AC, va a ser la referencia de este otro nuevo controlador, que va a controlar el flujo de aire. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se controla el flujo de aire? Esto va a estar estando aquí a la bomba y va a tener como retroalimentación el, el caudal de aire. ¿Sí? ¿Y dónde está el caudal de aire? Acá. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí al ladito, la FT. Justamente, el FT. Entonces podemos hacer una línea. Ya. Miren, otra cosa. Que la otra vez yo les dije que a lo mejor había algo medio extraño. Que ahora me acordé. En el certamen del 2020. Era. ¿Dónde está esto? Bueno, en la pauta, yo les dije que en la pauta salía así esto de acá. ¿Ya? Que yo les dije que según yo también había que alimentar este FC con el FT de acá, po, ¿sí? Pero parece que justamente está pasando lo mismo, ¿ven? Ahí hay una línea, entonces sí, pues estaba bien. Solamente que yo pensé que estaba desconectado. ¿Ya? Fue un pequeño error mío. ¿Ya? Pero sí, eso está conectado, así como yo lo había dicho en la clase. Y ahora está pasando lo mismo. Bueno, eso está conectado ahí. Entonces ese sería nuestro lazo. Entonces, bueno, siguiendo la línea, vamos a continuar esto. Estamos entrando a este controlador por acá. Estamos entrando aquí, hacia acá. Y el controlador está actuando aquí. En la bomba, cambiando el flujo de aire. Y bueno, desde la misma lectura. Ah, sí, pues por eso había puesto el FT acá, porque se está leyendo acá. Después teníamos esto, que era el control de razón. ¿Sí? Voy a encerrarlo en otra cosa. Esto era nuestro control de razón. ¿Sí? Y este otro va a ser nuestro control
en cascada para manipular el oxígeno. ¿Sí? Entonces más o menos así sería como el esquema. De todas maneras, estas cosas no se las piden, pero igual es como no sé, por lo menos para mí es como buena práctica, si es que a lo mejor entienden más estas cosas, porque uno como está acostumbrado a hacer diagramas de este tipo. Eh, Oigan, ¿hasta cuándo cuándo termina para no pasarme? A las 40. Ya. Entonces, eso. ¿Se entendió más o menos? O sea, pregúntenme Sí, todo sí, al tiro, igual. se Sí, entendió. se entendió. Ya, bueno, buenísimo. Entonces, Ujú. Javier, en ese bloquecito que dejaste en blanco, iría otro lazo simple. O no sé, simple, Este pero sería otro como el lazo. proceso. Esto sería como el proceso, ¿ya? El proceso donde entra donde está, bueno, por así decirlo, está entrando ¿cómo se llama? Eh, el combustible, pero también Sería tendría que como entrar el la aire. combustión. Claro, pero esto sería como, claro, como la combustión y nos está tirando como de salida el oxígeno, que sería como la parte de acá del proceso. No sé, hay que identificarlo así. Es que eso pasa cuando tenemos procesos en varias etapas, donde... Bueno, a lo que iba es que Ujú. dentro de ese cuadrado igual iría el controlador de flujo de gases. el, Porque tiene que ver con la combustión igual. El SC de arriba. este. Ajá. Ah, ya, sí, ahora viene esa parte, ¿ya? Que es lo último que nos falta, ¿ya? Que nos dicen que la presión al interior de la caldera permanezca constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo mantenemos constante la presión si ya estamos que con el nivel de aire que se mantenga constante y ya estamos como estas cosas ya van a estar como más o menos fuera de nuestro control, ¿sí? Porque solamente estamos como poniendo el set point acá, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos acá es que para mantener la presión baja, que bueno, esto va a estar lleno de gases, es liberar acá, po, ¿sí? Esto va a empezar a bombear y van a salir los gases hacia el exterior, ¿sí? Entonces, justamente tenemos un lazo simple acá, ¿sí? Donde vamos a tener este, el PT, lo vamos a agregar normal al SC, ¿sí? Aquí ya no hay otro problema, no hay otra solución, ¿sí? Entonces, esta sería ¿Qué sigla era? Se me olvida. Es Process Value, Sí, PV. PV, justamente. Y estamos actuando acá el control. Que bueno, aquí no se ve, pero tiene su punto de operación esto, se supone. Sí, para mantener esto, ¿cómo se dice? A un cierto nivel de presión. Pero esto, ¿dónde iría entonces? ¿Dónde iría? En ese sistema más o menos medio grande. Me decían que aquí. ¿Será? Yo la verdad eso no lo he visto. Podríamos verlo. Pero esto tiene sentido de que... eh, claro, justamente, sí, sí, tiene sentido eso. Ese pequeño lazo, ¿ya? Que va a ser como un lazo simple de acá, va a estar aquí. Porque nuestra salida va a ser como eh, a ver, ¿es así o no? Mm, a ver, dibujamos lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Tenemos nuestro SC del stack, vamos a ponerlo, de ese, ¿sí? Nuestro controlador, que va a actuar sobre la bomba del stack, ¿sí? Y vamos a estar en la control acá, más o menos, y vamos a estar leyendo acá la presión, ¿sí? Y tenemos eso aquí.
Entonces aquí nuestra salida sería como este otro subsistema, ¿sí? Que nos está dando como, eh, bueno, en base a cuánto, a cuánto esté actuando, bueno, estamos controlando aquí, claramente, y estamos manipulando la bomba. Entonces, en base a la bomba, vamos a tener, por ejemplo, si lo aumentamos, la presión se nos va a disminuir, ¿sí? Que va a ser esta lectura de acá. ¿Sí? Esto sería, sí, a veces medio complicado, como tenemos como muchos subprocesos, ponerlos como en uno muy grande, ¿sí? Entonces, esta igual es como una demostración de la gracia de por qué hacer PNIDs, ¿sí? Porque como que se nos ordena mucho más en vez de hacer como muchos diagramas de bloques que se nos puede desordenar como lo estamos viendo, ¿sí? Que para la industria, ¿qué se quiere? Que las cosas más o menos sean eh, legibles, ¿sí? No como esto que acabo de hacer. Pero claro, ese era ese tema. A lo mejor esto, ¿dónde estaría? Mm, No sería un lazo externo nomás y que entra también al, al proceso grande. claro, sí, puede ser. Podría estar. Es que, claro, podemos incluso ampliar este proceso para, no sé, pues, meter esta cosa como por acá, no sé. Una cosa así se me ocurre. Porque al final nuestro proceso es multivariable, es múltiple, un sistema mismo. Muchas entradas. Tenemos, no sé, pues, ¿qué consideramos como entrada? El, el caudal de combustible No, que está siendo eh, manipulado por esta válvula. Tenemos otra entrada acá del aire que está siendo manipulada por esta bomba. Tenemos otra entrada del caudal de agua. Y tenemos salida que, bueno, podría ser como una salida al caudal de vapor, pero de hecho tenemos como salida a nuestro sistema como de las lecturas que se están haciendo, todos estos instrumentos. O sea, la temperatura, la presión, el análisis de oxígeno, incluso estas cosas de acá, ¿no? El flujo interno o sea, esas cosas. Entonces igual es como medio enredado para estos sistemas que son de varias etapas, hacer como un solo diagrama. ¿Sí? No creo que les pidan Bien. hacer esas cosas. ¿Sí? ¿Y la lectura de presión del vapor quedaba sin usar? La lectura de presión. No, pues aquí PT. está, pues. El del vapor, sí, pues, el PT, el de abajo. Ah, este PT. Sí. De hecho, ¿en qué lo podríamos haber ocupado? Si nos pedían, por ejemplo. Ah, claro. Si nos pedían, por ejemplo, controlar ahora el caudal de. ¿Cómo se llama? El caudal de vapor, ahí podríamos ocupar el PT, porque la presión va a ser directamente proporcional a lo que está saliendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, podríamos haber ocupado el PT, pero en este caso no nos decían, ¿verdad? No, nos decían la proporción, que sería el lazo acá, que sería el lazo proporcional de aire-combustible, la temperatura del vapor, que permanezca constante, que hicimos este lazo en cascada con el agua. Acuérdense del ejemplo del calefón. Después el nivel de oxígeno que permanezca constante. ¿Sí? Aquí está constante el nivel de oxígeno. Y la presión al interior de la caldera, que se regula en base a la salida. Pero claro, si nos preguntaban, por ejemplo, eh, controlar también la salida de ¿cómo se llama? De vapor, tendríamos que hacer un lazo, ¿sí? Otro lazo, ocupando justamente este PT. ¿Que eso cómo lo podríamos hacer? Podría ser como, ¿cómo se podría regular la salida? Poniéndole más agua y más combustible, no sé, algo así. Bueno, aumentando esta variable. Pero así no era.
Habría que Eso era hacer la duda algo porque de eso. fue la única que Sí, quedó po. sin usar. Sí, no, sí, de hecho es la única que en la pauta también será así, que no se usa. Pero claro, como les decía, que igual tienen que relacionar conceptos de física y cosas así, po. Por ejemplo, la presión va a ser como directamente proporcional ¿cómo se llama? A la salida. Por ejemplo, en este que no vimos, aquí nos decían que regular el nivel del estanque, ¿sí? Pero no tenemos ningún LT, un Level Transmitter, ¿ya? Que por ejemplo puede ser un transmisor de nivel ultrasónico, bueno, hay diferentes tipos, ¿ya? Pero solamente nos daban esto, un PT, ¿ya? Pero de hecho, la presión aquí abajo va a estar directamente relacionada al nivel del agua que haya, ¿sí? Entonces, para controlar este estanque, por ejemplo, podemos leer la presión y decimos, no sé, la presión está muy alta, hay mucha agua, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos una acción de control en la válvula para desechar productos, ¿sí? Suponiendo que no podemos manipular lo que está entrando, ¿sí? Que sería como lo que vimos en este otro ejemplo, que se acuerdan. Aquí teníamos un transmisor de nivel, ¿sí? Y controlábamos, bueno, la salida solamente con esto de acá, suponiendo que estos no eran controlables. Una cosa también pasa. Entonces, ¿qué se haría en este caso? Hacia la rápida, poner un control. Aquí tengo una duda, sí, en la pauta creo que sería un LT, un LC, un Level Controller. Sí, pero también sería como lo mismo un control de presión, pues. Si estamos leyendo, aunque queremos controlar el nivel, también queremos controlar la presión, que sería como lo mismo. ¿Sí? Entonces seríamos eso. Sería ese lazo simple. ¿Sí? Entonces ahí tienen que como relacionar conceptos físicos, tienen que imaginarse las cosas más allá del tienen que como entender el proceso, básicamente. Oye, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que usáramos un controlador de nivel, ¿tendría que poner una función Eh, de medio para convertir de presión a nivel? no, no. Eso cuando ¿No? lo hice en este caso, eh, esto de acá era, ¿no? Una cosa así. No, esto son señales eléctricas nomás, pues, ¿sí? Ok. Estas señales son, no sé, pues señales de 4 a 20 miliamperes, ¿ya? Que son señales industriales. Era en este caso cuando teníamos distintos tipos de señales que se ocupaba este FI, ¿ya? Que era justamente para cambiar de una señal de proceso eléctrica de 4 a 20 miliamperes a una señal neumática, que estas son de 3 a 15 PSI, creo. ¿Sí? En ese caso se hacen esas cosas. De hecho, si ustedes buscan un conversor de corriente a neumático en Google, les van a aparecer los modelos de estas cosas. Sí, todas estas cosas están en la industria. Les van a aparecer unos instrumentos medio raros. Eso, creo que me pasé. Sí, me pasé mucho. Perdón. Eh, eso. No sé, ¿algún otro comentario que me quieran decir? Sí, ¿Sí? una cosa más. Bueno, el miércoles que viene tenemos el quiz Ajá. del ramo. Y bueno, ahora estábamos viendo esquema RC, lo ¿Ya? que todo yo fue de eso. Ujú. Queda un tópico más en este módulo 1 que puso el profe, que son ¿Ya? diseño conceptual de diagramas de estado para el control de procesos por lotes. A Es, ver, el último punto del módulo. esto... ¿Dónde está la programación? Diseño conceptual de diagramas de estado para el control de procesos por lote, batch. Ya, esto era, a ver si no me equivoco, creo que estaba, voy a abrirlos todos, no me acuerdo dónde está. No, este no era. Control batch por lotes. Miren, no, sí, es que estas cosas son, ya.
Es que esto ustedes no lo han visto todavía, po. Esto de los diagramas Grafset. Eso es de la segunda etapa. O sea, sí, pues acá sale en la segunda etapa los grab set, pero ese punto sale como último del módulo 1 y Ya. creo que debería incluirlo el profe en el quiz. No sé, en realidad no me acuerdo cómo iban a hacer las ayudantías, si iban a hacer como dos antes de un quiz o toda la semana, no me acuerdo si el profe dijo algo de eso. Sí, bueno, el profe no me ha comentado eso tampoco, pero, o sea, por lo que leí en la información del curso, ese PDF que aparecen todos los tópicos, cómo se evalúa, aparece que una ayudantía antes de cada quiz, al final eran como 4 ayudantías. Sí, pero esto por lotes es literal como el proceso de control que se sigue. ¿Sí? Entonces, Ya, como ese listado de etapas, ¿no? claro, es el listado de etapas. Entonces, después cuando vean Grafset, van a ver que estas cosas se manejan así. Entonces, aquí se hace un inicio, una partida. Después eh, se hace una acción de control, ¿ya? Y después se mide. Si pasa cierta acción que se cumplió, se sigue adelante, después se sigue adelante, después se sigue adelante, ¿ya? Y después se repite para estar haciendo el proceso. Pero esto como que lo vieron así como a la rápida nomás, ¿o no? Esto de La verdad no cacho proceso. porque en eso no le Sí, puse pues, porque atención a la clase. yo vi el video y esto como que lo vio así comentándolo nomás. Sí. Mm. Le voy a preguntar de todas maneras. Pero esto no lo han visto, sí, ¿o no? Esto es de la última clase. Lo tienen que ver el lunes, ¿o no? Creo que lo alcanzamos a ver, pero no Ya, mucho. claro, eso es del lunes. Bueno, pregúntenle al profe. Y si es así, les puedo hacer otra ayudantía el lunes. ¿Sí? Yo no tengo problema. No sé si pueden escribir ahí ¿cómo se llama? O me mandan un correo, les voy a dar mi correo igual por si tienen consulta. Javier, esto está con mayúsculas. Javier.quiroga. Me queda 1 minuto y medio. Voy a hacerlo rápido. Punto 14@sansano.usc.cl. Ya, cualquier cosa me hablan por ahí. Igual, pregúntale a la profe. Ya, pues nos vemos. Que esté bien. Y eso. Bueno, igual le hace toda esta, como la materia. A lo mejor les puede entrar así como una pequeña pregunta de materia. No sé. Igual no es para tanto. ¿Sí? Y eso. Ya se va a cortar en cualquier momento. Dale, Cualquier men. otro. Gracias por la ayudantía, loco, estuvo muy... Ya, Gracias. ya, pues que estén Gracias. súper. Chao, Chaito. muchas Chao, que gracias. estés bien. Chao, chao, igual. Chao, chao.